también por la salud de nuestro amado pastor, para que el Señor sea que le restablezca. Ya sabe cómo son estas temporadas, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Él nos muestra su favor y su misericordia, y sabemos que también Dios ha de contestar las peticiones que le hacemos a Él, ¿sí? Hermanos, en el Señor, me gozo de estar nuevamente con ustedes. Deseo que el Señor les esté bendiciendo mucho, que han tenido una bonita semana. Y los que no han tenido una semana tan buena, pero que el Señor les provea la que viene y que sea mejor. Amén. Y quiero que abramos las Sagradas Escrituras en un salmo que usted hasta de memoria se lo sabe. En Salmo capítulo 91 vamos a ser edificados en esta hora. Salmos capítulo 91, y vamos a leer desde el versículo 1 y leeremos hasta el versículo 4, para gloria de Dios. Y si no tiene un impedimento físico, si no hay nada que le impida, le invito a que se ponga de pie para que leamos juntos esta palabra. ¿Le parece? Si no puede, no hay problema, se puede quedar sentadito. Pero si no, lo hacemos en honor. Dice la palabra del Señor así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Le invito a que por un momento cierre sus ojos y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, queremos darte en esta hora por la oportunidad que nos das de compartir en este lugar tu palabra. Cada vez que venimos a esta casa, Señor, a compartir, y al estar en este tiempo en armonía, tú ministras nuestros corazones, tú nos hablas a través de tu palabra, y también tú nos concedes poner en práctica lo que nos has dado: el amor, la paciencia, nos has dado también el perdón, Señor, y nos concedes estar en armonía. Y ahora que estamos en armonía en tu casa, pedimos que nos hables a través de tu palabra una vez más, pues somos necesitados, Señor, y sabemos de que tú has de consolar, edificar y exhortar cada uno de nuestros corazones. Te bendecimos, Padre Celestial. Nuestros oídos están dispuestos para escuchar tu palabra. Nuestro corazón está abierto para recibirla y también para creerla. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento, por favor. Quiero hablar este día que somos libres del lazo del cazador. Mis amados en el Señor, este versículo, estos versículos que hemos leído y este capítulo es una de las citas, creo que más no sabemos de memoria, aparte de Juan 3:16, ¿verdad? Porque buscamos un versículo que nos sirva como protección en esos momentos donde sentimos que hay un caos y queremos esa paz en el corazón. Desde pequeño yo recuerdo que era como casi que costumbre, no sé cómo le aconteció a los que nacieron en el Señor en sus casas, tuvieron ese privilegio o se crecieron en un ambiente cristiano. De repente las abuelitas o los padres les decía: apréndete este versículo porque en algún momento lo vas a necesitar. Y lo recitábamos en momentos angustiosos, en esos momentos tenebrosos de la noche. Empezábamos a decir el Salmo capítulo 91. Y muchas personas, por costumbre también, lo tienen abiertas en sus casas. Así, la Biblia abierta, Salmo 91 y por ahí. Y eso, inclusive personas que no han entregado su vida al Señor Jesús como su Salvador personal. Y digo así porque yo también tenía amigos que no eran cristianos, pero en sus casas veían en la sala ahí el Salmo 91, una Biblia inmensa. Porque creían, muchas personas lo han mitificado tanto al punto de que,
no confundirlos en lo que le estoy diciendo, pero muchas personas lo han hecho como una especie de que abierto en el Salmo 91 la protección está para toda la casa. Pero el problema es que muchas de esas personas que lo tienen abierto en el Salmo 91 ni siquiera saben qué dice el Salmo 91. Pero lo tienen como por una costumbre. Lo tienen como de una manera lo han llegado a hacer como que si fuese una especie de objeto, de palabra que pueda defenderlos en momentos angustiosos, pero con el desconocimiento total de lo que dice el Salmo 91. Nosotros lo podemos tener abiertos y tener abierto el Salmo 91, pero si ni siquiera sabemos qué dice, si no lo creemos, si no lo consideramos y si no sabemos la esencia de será imposible que en un momento angustioso esto pueda abrazar nuestros corazones. Porque le pregunto, ¿de qué sirve si está el Salmo 91 acá y no lo sabemos? ¿Serviría de algo? ¿Qué le parece a usted? ¿Serviría de algo? ¿Verdad que no? Pero entonces nosotros tenemos que ser conscientes de lo que dice este salmo maravilloso. Porque es un salmo extraordinario, un salmo poderoso, un salmo que puede alentar nuestros corazones en momentos de desasosiegos. Porque la palabra de Dios tiene esa virtud que calma los corazones que están en conflicto, que puede traer paz a un corazón que no la tiene. A esos corazones que están en desesperanza puede producirle calma en medio de sus tempestades. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Y es más penetrante, más cortante que toda espada de doble filo. Parte el alma, discierne los pensamientos, conoce la intención del corazón. Esta palabra es viva, mis amados. Y qué bien que cuando nosotros la comprendemos, la entendemos, la abrazamos, la creemos y la vivimos, hermanos, hay algo extraordinario en esta palabra. Y quiero que vayamos parte a parte, porque para que entendamos cómo somos libres del lazo del cazador, tenemos que saber lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios. Primero, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire que curiosamente, esta palabra que estamos leyendo dice el que habita. La palabra habitar, en esta terminología que se ocupa acá en el hebreo, es yashab. Y tiene que ver con permanecer, con establecerse. Tiene que ver con persistir, con residir, con vivir. Entonces, cuando vemos esta palabra, habitar, estamos hablando de eso. Estamos hablando de permanencia en un lugar. Estamos hablando de establecernos. Estamos hablando de tomar eso como una residencia. Una cosa es visitar y otra cosa es habitar. La palabra de Dios nos dice acá que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita al abrigo del Altísimo, porque ahí la cosa cambiara, ¿verdad? El problema es que muchos deseamos la sombra del Omnipotente, pero no habitamos a la sombra del Omnipotente, sino que visitamos la sombra del Omnipotente. Lo visitamos en momentos angustiosos solamente. Queremos estar cerca de Él solo en aquellos momentos donde yo miro que mi entorno no es el más correcto, donde mis proyectos como que se van a pique, donde lo que yo decía que había de acontecer no está aconteciendo, donde todos mis planes se ven frustrados, donde me ha invadido la enfermedad, donde mi familia está siendo golpeada, donde mi corazón también ha sido lacerado. Y en esos momentos vamos y visitamos muchas veces al abrigo del Altísimo. Pero cuando ya todo marcha bien, cuando los proyectos se reponen, cuando la vida ya nos empieza a sonreír nuevamente y vemos de que todo marcha como lo esperábamos, nos olvidamos y nos apartamos, porque no habitamos, sino que visitamos muchas veces al abrigo del Altísimo.
Pero acá la promesa y la palabra del Señor es para los que habitan. O sea, para los que están permaneciendo. Habitar, le dije, es permanecer. O sea, esto es para los que permanecen, para los que se establecen, para los que persisten. Mis amados en el Señor, la vida cristiana es una vida llena de muchas vicisitudes. Hay momentos de gozo, pero también hay momentos de tristeza. Hay momentos de mucha alegría, pero están aquellos momentos también de lloro. La vida cristiana puede tener sus altos y bajos, pero lo que tenemos que hacer es permanecer. Lo que tenemos que hacer es establecernos. ¿Y en dónde nos establecemos? La palabra dice que debemos de establecernos al abrigo del Altísimo. Qué poderoso es, hermanos. Qué bueno es Dios. Que Él quiere no que lo visitemos, sino que nos ha dado un espacio para que hagamos un habitáculo permanente en su presencia. Mire, esto es glorioso. Porque se acuerda antes, el Señor visitaba de tiempo en tiempo a su pueblo. El pueblo de Israel por el desierto, caminando por 40 años. Pero usted se acuerda que era lo que pasaba. Descendía la nube de gloria y estaba la Shekinah llenando el tabernáculo y la gente sentía la presencia de Dios. Y eran también momentos esporádicos en donde el Espíritu Santo también llegaba a la vida de una persona. Mas sin embargo, por la gracia del Señor, ahora el Espíritu de Dios permanece en nosotros. Ahora no solamente podemos estar ahí que de tiempo en tiempo Él se mueve en nosotros, sino que Él se mueve en nosotros todo el tiempo. Él está en nosotros, Él nos redarguye del pecado, Él insiste en nuestro cambio. El Espíritu de Dios también nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero ahora Dios nos ha dado la oportunidad para que podamos acercarnos a su presencia, no para visitar, sino para permanecer en Él, para permanecer en su presencia. Mire, y es que acuérdese que el velo del templo se rasgó de arriba abajo para que ahora tengamos ese acceso directo al trono de la gracia. Podemos llegar todos los días que queramos, podemos llegar a toda hora, en todo momento, porque no es cuestión de visitar, sino de estar, de habitar en su presencia. ¿Cuántos deseamos habitar en la presencia de Dios? Amén. Pero es que no es la confianza igual cuando uno habita que cuando uno visita. Imagínense, nosotros de tiempo en tiempo nos vemos, ¿verdad? Cuando tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Pero ¿qué pasaría si un día usted me invita a su casa y decido ir a su casita y yo no le digo nada a usted, pero voy y abro el refrigerador, saco algo, veo lo que hay ahí, yo digo, me quiero tomar este juguito que se ve bien. Lo agarro, me lo sirvo, me lo pongo por ahí y me siento en el sofá y de repente yo digo, quiero usar el baño. Y no le digo nada a usted, sino que sencillamente me levanto, no busco el de la sala, sino que me voy al de su cuarto. Lo ocupo, me voy, de paso, me acuesto un ratito en su cama. Le pregunto, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómodo o invadido? No nos sentiríamos bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le estoy visitando. Pero ¿qué pasa si su hijo se sienta en el sofá, se va para su cuarto, se acuesta un ratito en su cama, abre el refrigerador? ¿Cómo se siente con él? ¿Se siente igual? No, se siente tranquilo, ¿verdad? Porque él tiene el derecho. Usted se siente cómodo que lo haga, porque Él habita en su casa. Pero yo solamente fui visita en su casa. Entonces, lo que tenemos que entender, mis amados, que cuando nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, tenemos una gran bendición. Tenemos una gran bendición.
Pero cuando visitamos muchas veces es cuando estamos en esos momentos de aprieto y queremos tomar como que si fuese un 911 el Señor, que ahora me conteste, que ahora... Pero hermanos, cuando habitamos es algo permanente. Es algo donde podemos disfrutar libremente de las bendiciones de nuestro Dios. Amén. Entonces, mire, pero dice el que habita al abrigo. Cuando está hablando la palabra abrigo, está hablando acerca de una cubierta, de algo que te puede dar protección. Está hablando de ese escondedero en donde puedas estar. Entonces, si vemos, el que habita al abrigo, o sea, el que habita en esa protección, el que está bajo la cobertura de Dios, porque a veces queremos andar sin la cobertura de Dios. Y muchas personas andan buscando la cobertura de otra persona, que ahora eso es típico, hermanos. Deme la cobertura. Y le digo que a veces, mire, en una ocasión me llamaron unos amigos y me dijeron, Pastor Imer, me gustaría que tú nos dieras cobertura. Y yo le digo, mira, yo no te puedo dar ninguna cobertura, pero la cobertura sí te la puede dar Dios. Es que, porque ahora eso se ha popularizado y queremos la cobertura de alguien, pero ¿por qué no buscamos mejor la cobertura de Dios, que es la más importante? ¿No le parece? Estar en esa cubierta de protección es lo que necesito yo, lo que usted necesita también. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos a ir por partecitas, sí, hermanos. Nos lo vamos a ir comiendo así, pero, ¿sabe? Como cuando a usted le gusta bien la comida. Yo soy de ese tipo, no como rápido. Porque si como rápido siento que no le siento sabor a los alimentos. Me gusta como, que bien, se le siente tal cosa. O sea, vamos a ir así. Pero dice acá que el que habita al abrigo, ¿pero de quién? No cualquier abrigo. El que habita a la protección del Altísimo, de Elión en hebreo. O sea, el que habita al abrigo del Supremo, el que habita al abrigo del Superior, el que habita al abrigo del Mayor, el que habita al abrigo del que nadie lo alcanza. O sea, no es lo mismo habitar al abrigo mío que habitar al abrigo de Dios. No dice el que habita al abrigo de una ley, el que habita al abrigo de una persona pudiente, el que habita al abrigo de un presidente. No, está diciendo a alguien que está arriba de todos, que está sobre todos, que gobierna sobre todos. O sea, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos hablando, hermanos, mire, Dios está arriba de todos, mis amados. No hay mejor lugar que estar a su abrigo, que estar a su protección. Porque dígame que qué mano es más fuerte que la de Dios. Y claro, este es un antropomorfismo, o sea, Dios es tan bueno que para que le entendamos, Él se hace como un humano. No es que sea humano, sino que Él dice que extendió su brazo de poder para que nosotros le entendamos, ¿verdad? No es que Él tenga, o sea, Dios es inimaginable, no lo podemos imaginar, pero Dios es tan bueno que para que nosotros, esta mente pequeña, lo logre comprender un poquito, Él se presenta de esa forma. Entonces, mis amados en el Señor, estamos hablando del ser más extraordinario que existe. En Dios no hay pérdida. Habitar a su abrigo no hay pérdida. Debería de producirnos gozo que tenemos el privilegio de habitar a su abrigo. O sea, a veces nos sentimos bien orgullositos cuando tenemos un amigo de dinero, ¿verdad? Y decimos, en cualquier momento me puede sacar de apuros. Mire, no se compara con habitar al abrigo del Altísimo. A veces ponemos la confianza en personas, pero no es igual como habitar al abrigo del Altísimo. Y dice, no solamente el que habita al abrigo del Altísimo, sino que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra morar es del hebreo lun,
que esta palabra nos da a conocer el reposo, el descanso, y que era ocupada para detenerse para pasar la noche. O sea, un lugar de reposo, un lugar de descanso. Y eso es lo que está diciendo acá. El que habita al abrigo del Altísimo va a descansar, va a reposar, va a pasar bien la noche, porque está bajo la sombra de el Omnipotente. ¿Cuántos necesitamos descanso, hermanos? Mire, el diario vivir nos produce cansancio. Hay cansancios emocionales. Hay cansancios que de verdad nos ponen muchas veces en estado de crisis, donde vienen tantos problemas y sentimos que otro se viene y como que no tenemos un respiro, pero necesitamos descanso. Pero cuando habitamos al abrigo del Altísimo, encontramos refugio, encontramos descanso, encontramos reposo, nuestra alma se aquieta. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que urgentemente necesitamos, mis amados. Siempre estamos escuchando malas noticias y que esto pasa aquí, que lo otro pasa allá, y el corazón se nos aflige y a veces como que se nos quiere salir de su lugar. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, cuando habitamos a su abrigo, entonces degustaremos, disfrutaremos del descanso que Él produce. Mis amados, el Señor da el descanso que no lo da nadie. Por eso Jesús dijo que Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El descanso que el hombre necesita, que la mujer necesita, que tú y yo necesitamos, el descanso se encuentra en Dios. Él es nuestro descanso. Él es todo lo que deberíamos de anhelar para tener una noche tranquila, mis amados. Hay noches angustiosas, hay noches desesperantes, pero cuando moramos a su sombra, cuando estamos habitando al abrigo del Altísimo, vamos a ver cómo esa sombra nos acoge, hermanos. Mire, me gusta lo que dice aquí, porque dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, va a reposar a la sombra del que todo lo puede. O sea, miren, para que una sombra se proyecte, o para que uno más bien pueda recibir la proyección de la sombra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que estar cerca de la sombra. La sombra puede estarse proyectando en un gran edificio, ¿sí? Podemos pensar algunos de los edificios que están acá en Baltimore. Pero esa sombra, está dando el sol ahora, la sombra que ellos están proyectando, que se está proyectando por los edificios, nosotros aquí no la podemos recibir. Si salimos al estacionamiento, podemos estar ahí, ¿verdad? Pero esa sombra no nos acobija, esa sombra no nos protege, esa sombra no nos produce un refugio, un descanso. En la época del verano, la cuestión es un poco más interesante, ¿verdad? El calor desesperante, el calor cuando toca trabajar afuera, ¿verdad? Ese calor que nos hostiga, que nos desespera y que andamos buscando un lugar a donde haya una proyección, donde haya una sombra. Inclusive cuando usted está en su vehículo y anda buscando estacionamiento, ¿qué es lo que anda buscando? A donde hay un arbolito, ¿verdad? Y no importa que el árbol esté aquí, usted no lo va a ir a estacionar allá habiendo un espacio acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que estar cerca de lo que proyecta la sombra, o sea, de lo que le da esa cobertura. Y entonces es lo mismo que tenemos que hacer con Dios. Para que nosotros sintamos el descanso del que todo lo puede, tenemos que estar cerca de Él. Queremos el refugio, queremos el descanso, pero muchas veces estamos lejos de Dios. Así no hay refugio, así no hay descanso. El descanso se encuentra en Él, por eso deberíamos de buscarle con anhelo.
de decirle: Señor, yo quiero estar cerca de ti. ¿Qué puedo hacer para estar cerca tuyo, Señor? Hablar con Él, leer su palabra, llenarse del Señor. Estar constantemente en esa comunión con Dios para que nuestro corazón repose. Amados en el Señor, es que hay tantos desasosiegos en la vida y que solo podemos hallar el descanso, el refugio en Dios. Hace unas cuantas noches, eran unas noches de desacierto, de desasosiego también para mí. Y hablando con mi esposa, yo sentía eso, no sabía cómo, no sabía qué hacer. Pero ya habíamos tenido varias conversaciones y hablando qué se puede hacer y todo. Le dije: ¿sabes qué? Nos vamos a acercar a Dios, vamos a orar a Dios y vamos a descansar en Dios. Y esta va a ser la última noche que me voy a preocupar como he estado preocupado. Así que les quiero decir de que nos acercamos a Dios, hicimos una oración y entre lágrimas, expresándole a Dios lo que sentíamos, pero cercanos al Señor. Y quiero decirles que pude encontrar refugio y esa paz en mi corazón. Le dije: me levanto, me despreocupo y de aquí en adelante voy a estar tranquilo y el Señor sabe lo que Él va a hacer. Me levanté diferente, tuve una semana diferente, sigo diferente, a pesar de que a veces vienen esos pensamientos de ¿qué puede pasar? ¿Y qué no? Y se le pueden venir muchos pensamientos a uno. Pero encontré ese descanso que mi corazón necesitaba en Dios. Hermanos, necesitamos estar en su presencia para poder disfrutar del reposo que necesita nuestro corazón. Y hablar del reposo, del reposar, estamos hablando de esa interrupción de las actividades que podamos tener para recuperarnos de ese cansancio que nos agota. Muchos en este día necesitan reposar en Dios. De los que estamos acá, necesitamos reposar en Dios. Necesitamos, mire, uno anda cargado, hermano, y no puede andar así todo el tiempo. Eso se lo proyecta a sus hijos, se lo proyecta al vecino, y la congoja, y la aflicción y todo. O sea, uno anda así. Pero necesitamos este día urgentemente interrumpir nuestras actividades. O sea, detenernos por un momento y empezar a reposar, a descansar de ese cansancio que nos agobia. ¿Cuántos desean descansar en esta hora en Dios? Mire, hermano, el mejor lugar es en Dios. No es en su vecino, no es el que le ha prometido tantas cosas. Es en Dios. ¿Sí? Porque hay personas que le hacen tantas promesas a uno y a veces uno confía en ellos. Pero el descanso que necesitamos es en Dios. Vamos a interrumpir la actividad y vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Porque tenemos el acceso directo. Esa es una gran bendición. Pero dice su palabra que el que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué está diciendo acá? No es cualquier sombra, no es cualquier descanso al que nos acercamos, sino al descanso del que todo lo puede. Eso es más que suficiente, hermanos. El que todo lo puede. Para nosotros hay muchas imposibilidades. ¿Sí o no? Nosotros no lo podemos todo. La gente que está alrededor nuestro no lo puede todo. Los gobiernos no lo pueden todo. Los que están al cargo del gobierno, los gobernantes, no lo pueden todo. Pero ¿sabes quién sí lo puede todo? Es Dios. El médico no lo puede todo, pero Dios sí lo puede. Los abogados no lo pueden todo, pero Dios sí lo puede. Amén. Hermanos, el Señor todo lo puede. Si con su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, si con su voz Él estableció límites al mar, el Señor ha dicho tantas cosas, solo necesita su palabra para que los milagros ocurran. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. ¿Hay alguien que lo cree en esta hora?
Sí, el problema es que a veces vemos nuestras imposibilidades y sentimos, oh, quizás Dios eso, no sé. Pero este es un día para que nos acerquemos al que todo, pero absolutamente todo lo puede. Mire, hermanos, ¿se acuerda de aquella mujer que no podía dar a luz? Pero el Señor dijo que ¿acaso hay algo imposible para Dios? No importaba que ese vientre estuviera seco, el Señor produjo vida en ese vientre. Hermanos, Dios hace cosas extraordinarias. Aunque usted vea secadal y vea un valle de huesos secos y se vean secos en gran manera, que no tienen vida en lo absoluto, pero si el Señor está ahí presente y el espíritu de vida se sopla sobre esos huesos, hermanos, esos huesos van a empezar a unirse cada uno en su lugar y va a empezar a ver cómo los tendones empiezan a crecer ahí, a volverse a restablecer. Los músculos empiezan a formarse y lo que pudo haber visto como un osamental ahora puede ver un ejército glorioso, pero es necesario que el Espíritu de Dios llegue ahí. Es que como Él todo lo puede, milagros pueden ocurrir, cosas extraordinarias pueden ocurrir. Habitar al abrigo del Altísimo es lo mejor que nos puede pasar, porque estamos en la cobertura, estamos a la sombra, al refugio, al descanso del que todo lo puede. Hermano, yo te digo, si ahora estás preocupado, si estás afanado, si estás adolorido, si estás acongojado, no sé lo que pasa en tu corazón, solamente necesitas correr a la sombra del que todo lo puede. Oh, hermanos, ahí es donde cosas extraordinarias ocurren en Dios. En Dios. La pregunta ahora es, ¿cuántos quieren estar acobijados, arropados por la sombra del Todopoderoso? Yo deseo eso, hermanos, pero tenemos que estar cerca de Dios para que esa sombra nos pueda abarcar, acobijar, ¿sí? Para que podamos estar. Pero dice la palabra, diré yo a Jehová, versículo 2. En este versículo está haciendo una proclamación de lo que es Jehová, en este caso para el escritor, pero debería de ser una expresión nuestra también hacia Dios. Una expresión de alabanza, una expresión de reconocimiento, una expresión de quién es Él para mí. Como hijos de Dios debemos de tener siempre palabras que magnifiquen a Dios, que den a conocer su grandeza, su bondad, quién es Dios para nosotros. Pero aquí el escritor dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mire que él no dice esperanza de todos o castillo de todos, no. Él dice, esta es esperanza mía. Jehová es mi esperanza. Jehová es mi castillo. Oh, gloria a Dios. Mis amados, hablar de que Dios es nuestra esperanza también es proclamar de su bondad. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos por esperanza a nuestro Dios? Esperanza mía. Mire, si analizamos, es que Jehová es la única esperanza que nosotros tenemos de salvación para nosotros los humanos caídos. Él es nuestra esperanza de salvación. Podemos proclamar de que Dios es nuestra esperanza, hermanos. Él es la esperanza de nuestra salvación. La palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10 dice, después de esto, dijo Juan, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación le pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Mis amados, el Señor es la esperanza única que el hombre tiene para la salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación, Él es nuestra esperanza, el único en quien podamos ser salvos. Él es la esperanza que el humano tiene para ser salvos. Y por Él es que somos salvos. Oh, qué bendición, mis hermanos. El Señor es esperanza mía, porque es la esperanza de vida eterna también. En nadie más podemos tener vida eterna sino solamente en Dios. El hombre día con día está montando nuevas estrategias, haciendo nuevas investigaciones para lograr la vida eterna, para extender un poco más la vida. Y por mucho que el hombre se afane a poder entrar en un mundo que a veces uno no lo logra entender, pero ellos están haciéndolo con el afán de que el hombre viva más, y dicen algunos de ellos: algún día tendremos la vida eterna. Lo están haciendo con sus fuerzas, con sus investigaciones, con sus alternativas, pero no se acuerdan que la palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Hay una ley ahí establecida, y quien la estableció es Dios. Lo que nace tiene que morir. Eso es una ley que Dios la ha puesto así. Pero no hay una esperanza de vida en el hombre por mucho que se esmeren. Están haciendo nanorobots para introducirlos a los cuerpos y atacar las enfermedades por ahí. Y dicen: y vamos a combatir muchas enfermedades. Otros están investigando acerca de la vejez, porque ahora la vejez la consideran una enfermedad. Y ellos dicen: si restablecemos o revertimos la vejez, podremos vivir eternamente. El hombre puede hacer lo que se le antoje, mis amados, pero hay establecimientos de Dios, y dice la palabra que tenemos que morir. El hombre va a volver al polvo de donde también vino. Pero ¿sabe qué? Entonces nosotros nos preguntamos: ¿y el acabose de esta vida llega nomás hasta el momento de la muerte? Miren, eso es lo que muchas personas han dicho, que cuando el hombre muere se termina todo. Y algunos tienen un dicho que dice: muerto el perro se acaba la rabia. Pero ¿saben? Eso el hombre puede idealizar tantas cosas, conjeturar tantas cosas, pero la palabra de Dios es poderosa, y el Señor es esperanza para nosotros de vida eterna. Su palabra dice que Él nos pastoreará aún después de la muerte. Y aquel hombre, Job, dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque este cuerpo esté deshecho, el Señor un día también me va a levantar. Hay esperanza de vida eterna. En Juan capítulo 6, versículo 47, Jesús dijo: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. La esperanza de vida eterna la tenemos en Jesús. Y aunque nuestro cuerpo yazca en el sepulcro, esté ahí por mucho tiempo, pero un día el que prometió regresar vendrá. Y en el momento que el Señor aparezca en los aires, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados para salir al encuentro de nuestro amado Salvador. Aleluya. Hay una esperanza de vida eterna. Muchas personas dicen: pero es que yo tengo esta enfermedad y quizás de esto me voy a morir. Mire, Dios te puede sanar, pero si no te sanase, un día también el Señor te va a levantar. Yo un día voy a fallecer. Si el Señor no viene, voy a morir físicamente, pero la eternidad que Dios ha puesto es algo maravilloso, y Él es la esperanza de la vida eterna, hermanos. Nosotros andamos a veces, no digo que esté mal, ¿verdad? No, que no se me vaya a malentender, pero andamos buscando un seguro de vida. Está bien que lo haga, no digo que no, pero ese seguro de vida nunca lo disfruta uno, lo disfrutan los demás. Bueno, menos gastos, y está bien, preocúpese y hágalo. Pero mire,
el que lo pagó nunca lo disfrutó. Al menos se lleva la paz mental, dice alguno, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En el Señor tenemos esperanza de vida eterna y es un seguro por la eternidad. Oh, gloria a Dios, Dios es bueno, mis amados. Entonces podemos decirle: esperanza mía, porque en ti he puesto mi confianza, porque eres mi Salvador, mi esperanza, eres tú mi Salvador. Tenemos esperanza en Él de vida eterna, tenemos esperanza en Él también de provisión, porque eso nos llena muchas veces nuestros corazones de afanes y ansiedades. Pero sabe, la palabra del Señor dice en Salmo 45, en 145, versículo 15 al 16: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La esperanza de la provisión que tenemos no es el trabajo, mis amados. No es el aumento que nos pueden dar o la remuneración económica que podamos tener. La provisión segura que tenemos, la esperanza la debemos de tener en el Dios que todo lo provee. Él es Yahvé Jireh, Jehová nuestro proveedor. Cuando aquel hombre, Abraham, iba en obediencia a sacrificar a su hijo Isaac, porque así se lo había pedido Dios, Dios quería darle una gran lección a este hombre. No era que Dios Dios le pone una prueba de fe, pero él empieza a caminar en obediencia y va camino al monte Moriah, algo muy profético que estaba haciendo él sin saberlo con su hijo Isaac. Pero él empieza a caminar y cuando llega a un momento determinado, le dice a sus siervos: quédense aquí, porque yo y el muchacho subiremos, adoraremos y regresaremos. Él lo dijo así, mis amados, pero en su corazón, sí, él sabía que Dios le levantaría de los muertos, podía hacerlo, lo que dice Hebreos, pero pensando en el momento que él vivía, él sabía de que la cuestión era diferente. Dios le había dicho algo, pero él confiaba en la bondad de Dios. Quizá decía: no va a ser un momento fácil, pero él confiaba. Y saben, mientras iban caminando, Isaac, que ya era un muchacho, no era que era un niño, le dice: padre, ya sabía cómo se sacrificaba a Jehová. Isaac ya le había aprendido a su padre. Le dijo: mira, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y las palabras de Abraham le dijo: mira, Jehová se proveerá del cordero. Y amados, Jehová se proveyó. Jehová se proveyó. Hubo un sustituto para Isaac. Mis amados, la provisión viene de Dios aunque no la veas. Solamente tienes que creer que Jehová es proveedor y que la esperanza de mi provisión no es mi trabajo, que la esperanza de mi provisión no son mis amigos, que la esperanza de mi provisión no son los hermanos en la fe. La esperanza de mi provisión no es mi familia. La esperanza de mi provisión es Jehová. Amén. Él es nuestro proveedor. Él es la esperanza de nuestra provisión. Pero también podemos decir esperanza mía, porque Él es nuestro libertador. La esperanza de nuestra liberación es Jehová, mis amados. La palabra del Señor dice en Salmo 34:17: claman los justos y Jehová oye y los librará de todas sus angustias. ¿Acaso no es una promesa poderosa esta, hermanos? La esperanza de nuestra liberación es Jehová. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quién puede calmar las angustias del corazón, las aflicciones que tienes en lo oculto de tu corazón y que lo sufres en la recámara, en tu habitación, en esos momentos de lloro, de quebranto, de gemidos, cuando vas en el carro y lloras y nadie te ve, cuando no le expresas a nadie lo que siente tu corazón? Déjame decirte, quien puede
puede librarte de esa angustia es Jehová, que Él es tu libertador. Aleluya. Gloria a Dios. Qué poderoso es esto, mis amados. Entonces, diré yo a Jehová. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros, engrandecer y decir: Jehová, tú eres Jehová, mi esperanza. Eres mi esperanza, eres mi esperanza. Pero también dice que Él es castillo. Esperanza mía y castillo mío. No castillo de otro, dice castillo mío. Cuando estamos hablando de castillo, mis amados, estamos hablando de un lugar fortificado. Estamos hablando de un lugar donde hay baluartes, donde hay grandes murallas. Tuvimos la oportunidad de andar por Europa con mi esposa y veíamos a cada momento grandes castillos impresionantes, y tenían fortaleza y eran puestos en lugares estratégicos, en lugares altos regularmente, pero usted veía la gran muralla y en ese lugar era un lugar de protección. Entonces, cuando nosotros sabemos que Jehová es nuestra esperanza, pero también sabemos de que Él es nuestro castillo, lo que está diciendo, Él es nuestro protector. Qué cosa más maravillosa, hermanos. En otras palabras, para que te toquen a ti, tendrían que derribar al castillo. Y dice la palabra que Él es castillo. Entonces tendrían que derribar a nuestro Dios. Pero ¿quién puede derribar a nuestro Dios? Nadie. No hay nadie. Nadie que pueda contra nuestro Dios. Aleluya. La palabra del Señor dice en Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Él es nuestro Dios, amados. Pero me gusta cómo Él personaliza y dice: mi Dios, ¿en quién confiaré? Esto es maravilloso, hermanos, porque nosotros debemos también confiar en el Señor. Debemos de tener la confianza en Dios. ¿Y por qué confiar en Dios? Porque Él todo lo puede. Esa es una razón más que suficiente para confiar en Él. Él todo lo puede. Puedo confiar en Dios porque yo no puedo, pero Él puede. Puedo confiar en Dios porque el médico no puede, pero Dios puede. Puedo confiar en Dios, como dije anteriormente, y los abogados no pueden, pero Dios puede. Puedo confiar en Dios porque Él todo lo puede. Pero ¿por qué más puedo confiar en Dios? Puedo confiar en Dios porque Él todo lo sabe. Hay tantas cosas que yo no sé, las desconozco, no sé qué me repara en 10 minutos más tarde, un día después, o un año después, o en este 2026. Yo desconozco muchas cosas, pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, hermanos. Y eso es poderoso. Por eso puedo confiar en Dios. Confiar en que todo lo sabe. Mire, muchas veces nosotros le confiamos nuestra vida a las personas. ¿Sí? No, yo no le confío a nadie en mi vida. Se sube al Uber tranquilo, ¿verdad? Y no lo va manejando usted. Bueno, a menos que trabaje eso. Pero ahí va tranquilo, ahí. No conoce a la persona, no sabe si durmió o no durmió, cómo anda en su mente. Usted no sabe si él anda gran conflicto y dice: ahora ojalá en cualquier momento que venga un carro me voy a dejar ir. Usted no sabe. Pero uno le confía la vida a esa gente, ¿verdad? Ahí va tranquilo, ahí. Voy a llegar al trabajo. Uno le confía la vida a gente. ¿Sí? Me voy a operar, entonces tengo que buscar al mejor médico. Y empezamos a confiarle la vida a la gente. No, repito, no es que esté mal que busque lo mejor, está bien. Pero mi punto es que empezamos a confiar en todas las personas muchas veces. Y las personas son cambiantes, las personas nos defraudan. Los que te dijeron: voy a estar contigo en las buenas y en las malas estuvieron y en las malas desaparecieron. Pero le confiaste. Pero ¿sabe qué? Con Dios podemos estar tranquilos porque en Él sí hay seguridad. Podemos estar tranquilos. Él todo lo sabe. ¿Y por qué más puedo confiar en Dios? Porque Él nos ama. Y eso es otra cosa más que suficiente para confiar en Dios.
Usted ama a su hijo, ¿verdad? Los que son padres aman a sus hijos. ¿Sí? Y porque les aman, ustedes van a procurar lo mejor para ellos, ¿verdad? Si lo ven que va a tocar un tomacorriente ahí, le va a meter un cablecito, ¿qué va a hacer usted? Dale, para que experimentes y te des cuenta. No, ¿verdad? ¿Sabe que puede quedar hecho chicharrón ahí? No, rápidamente, aunque le duela quizás de repente Entonces, Dios es así. Por amor a veces sentimos que sufrimos cuando nos agarra la mano de Dios. Venga para acá. Y no es porque sea malo, es porque Él es demasiado bueno, que nos está evitando un problema, nos está evitando una situación difícil. Dios es bueno, mis amados. Él es lleno de amor, y porque nos ama, yo por eso le puedo confiar. Le confío porque Él me ama. Le confío porque Él es todopoderoso. Le confío porque Él todo lo sabe. ¿Acaso no podemos estar confiando en Dios, mis amados? Él es más que suficiente, digno de nuestra confianza total. Aleluya. Mire, y dice la palabra, Él nos librará. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Somos libres del lazo del cazador. Eso es algo poderoso. Quiero decirte que aquí está haciendo como para que nosotros lo entendamos. Estaba hablando de cómo se cazaban aves. Y para cazar una ave se necesita ese secretismo, de eso sutil, de eso que nadie que sea lo más perfecto para que no lo pueda visualizar una ave, porque ellas conocen más o menos cómo está el asunto, ¿verdad? Pero Él nos libra del lazo del cazador. El enemigo ocupa secretismos, lo hace de una forma, mire, que uno no se da ni cuenta muchas veces. De una forma tan sutil ataca el enemigo, y lo hace con el fin de hacernos caer, de que nosotros llevemos una vida de desgracia. Él tiende ese lazo sutil para alarnos, para esclavizarnos, para tenernos inmóviles. Y Él lo hace de esa forma minuciosa, hace las estrategias. Y nosotros no nos damos cuenta cuando de repente nos paramos y nos ala el lazo. El enemigo hace así. El lazo del cazador también, mis amados, quiero decirle que es personalizado. La manera como te lo tiende a ti no me lo tiende igual a mí. No se lo tiende igual a la persona que tienes al lado. Lo personaliza. Eso es como cuando usted va a pescar. Me gusta ir a pescar, a veces vamos con mi esposa, con algunos amigos pastores. Y yo le quiero decir de que yo, como no sabía mucho de pesca, no es que sea experto tampoco, pero veía que de repente sacaban una bolsita de lombrices y decían, ahora le vamos a poner estas lombrices. Y esto es para agarrar tal tipo de pescado, de peces. Entonces le poníamos, ahora el camarón, porque ahora vamos a agarrar este otro tipo de... Y ellos ya saben que, o sea, cómo personalizar la carnada para la especie de pez que quieren atrapar. El enemigo de la misma manera él personaliza la carnada, porque él te quiere atrapar, me quiere atrapar, entonces la personaliza. Si a usted jamás le ha gustado el licor, no se lo va a presentar para emborracharse, porque esa no es su debilidad. Sería ingenuo de su parte ponérselo. Pero no, Él es astuto, Él sabe cómo llegar, conoce muchas veces nuestras debilidades, eso nos tienta para ver en qué parte somos débiles. Entonces, personaliza la carnada. Es que así es. Nosotros, si nosotros lo vemos que, así como a veces nos imaginamos que es el diablo, ¿verdad? Huyéramos, no le hiciéramos caso, saliéramos corriendo, pero no, Él se presenta de una forma grata, agradable. El pecado nos lo pone bien bonito, agradable a los ojos, así como les decía, con que Dios os ha dicho que no comáis de... ¿Se acuerdan lo que le dice la serpiente a la primera pareja, verdad? Mire, así trata el enemigo. Él personaliza la carnada, te pone el lazo personalizado. Cuando un cazador iba
iba con ese fin de atrapar a una ave, ellos ponían diferente también tipo algunos les ponían semilla porque querían agarrar un tipo de ave. Pero si era otro tipo de ave que querían tomar, algunas quizás a veces ocupaban carne. Imagínense una ave de rapiña, por ejemplo. Las ocupaban para diferentes cosas. Un halcón, querían hacer algo, ponían ratoncitos o algo así. La carnada era personalizada de acuerdo a lo que ellos querían atrapar. Entonces, el enemigo es astuto y hace eso, personaliza la carnada. Y muchas veces, mis amados, el cazador también lo que hace es ponernos ejemplo, o más bien, lo que hace muchas veces es valerse del desliz de alguna persona que fue ejemplar para hacernos caer en su trampa. Personas que anduvieron rectamente, que estaban haciendo lo correcto y de repente un desliz y de repente los vuelve a ver sirviendo de una forma y el enemigo pone en la mente, no, pero no es para tanto, no es tan malo. Mira él cómo sigue sirviendo, mira cómo sigue haciendo y el enemigo ocupa ese lazo. Alguno se pudo haber salido porque Dios lo liberó, pero de repente el enemigo nos quiere tener atados ahí y que caigamos en ese error. Pero ¿sabe lo poderoso también que dice aquí? Él te librará del lazo del cazador. En otras palabras, antes de que caigas, Él te librará. Él te va a dar, pero tenemos que obedecer a su palabra, mis amados. Si Él te dice no vayas por ese camino, no vaya por ahí, porque ahí está la emboscada del enemigo. Hay que oírlo, pero también obedecerle. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ya me atrapó? ¿Y qué pasa si el lazo ya me agarró? ¿Qué pasa? Déjame decirte que su palabra dice que también Él te librará. Tú no te puedes soltar. El pecado muchas veces nos ata fuertemente, pero quien nos puede libertar es Dios. Él es el único. ¿Y cómo nos liberta muchas veces Dios del lazo del cazador? Utiliza muchas veces la aflicción. La aflicción no es mala del todo, como a veces creemos. Estaba leyendo cómo uno de los pintores de la capilla de San Pablo empezó a hacer su pintura, pero mientras pintaba estaba en su andamio y él quería tener una perspectiva mejor de lo que él estaba haciendo. Así que empieza a caminar para atrás en el andamio, a caminar, porque él quería ver la perspectiva total. Y a medida que se alejaba, no se daba cuenta que estaba al borde del precipicio. Se acababa el andamio. Entonces uno de los ayudantes que tenía agarró un bote de pintura y en lugar de gritarle porque iba a dar un paso más para atrás, lo que hizo fue manchar la bonita arte que tenía. Y en ese momento que ve que el arte fue su pintura, lo que él estaba haciendo, el esfuerzo que había hecho, se manchó, él va para el frente rápidamente y empezó a regañarlo. Y entonces aquel hombre le explicó la razón por la cual había, ¿por qué has hecho esto? Es que si te gritaba, lo más seguro es que te iba a gritar y en lo que llegaba el eco, en lo que escuchabas la voz, te podías caer. Entonces tiré la pintura para que tú no cayeras al precipicio. Mis amados, muchas veces Dios ocupa nuestras aflicciones para que no nos vayamos al precipicio. Nos quiere librar del lazo del cazador y muchas veces lo ha hecho. El Señor nos libra del lazo del cazador también dándonos fortaleza espiritual. Porque hay cosas que vienen solo de Dios. Uno quisiera hacerlo, pero hay algo. El Espíritu de Dios te está diciendo, no lo hagas, aléjate de aquí, vete de aquí. Y el Señor te da esa fuerza y tú sales como corriendo. Y el Señor nos da eso. Pero lo bueno que tenemos que entender es que de la manera que sea, Él nos libra del lazo del cazador. El Señor es quien nos libra. Eso es algo que tenemos que confiar y creer. Dice la última parte del versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La seguridad que podemos tener está en Dios, mis amados. Recuerdo cuando iba a las misiones con mis padres, a veces íbamos lejísimos
unos lugares, y uno de niño curioso, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo decía, cuando andaban las gallinas corriendo, yo sabía que no las podía agarrar. No, cómo las seguía, cómo las agarraba. Uno de niño, ¿verdad? Haciendo sus cosas. Pero me acuerdo que veía por allá en un nidito a una gallina echada y yo veía los pollitos y yo los quería agarrar. Yo quería, ay, qué bonito se ven los pollitos. Y me acuerdo una vez que meto la mano ahí, primero el picotazo que siento y después que esa gallina empieza a seguirme y yo corriendo y buscando a mi papá porque estaba defendiendo a sus pollitos. Y aquí lo que la palabra del Señor nos dice, que con sus plumas nos va a cubrir y debajo de sus alas estaremos seguros. Mis amados, para que te toquen a ti, es como que estén tocando la niña de los ojos de Dios, como que le estén empullando los ojos a Dios. Dios es demasiado bueno y nos ama tanto con amor eterno. Aleluya. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios, hermanos? Espero que esta palabra haya sido de edificación. Y quiero que veamos, mis amados en el Señor, que no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. No sé si puedes venir un momento por acá. Dios es bueno, mis amados, y su misericordia es para siempre. Yo ahora quiero que, después de haber escudriñado, de haber leído un poco, de haber examinado este capítulo que probablemente te lo sabes de memoria, quiero que pensemos una vez más y que veamos que el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita, el que se establece en Dios, el que hace Dios su todo, va a morar bajo la cobertura, o sea, va a poder descansar. Su afán, su ansiedad, lo que sienta, el desasosiego, lo podrá descansar a la sombra del Omnipotente. Necesitamos descansar en Dios, hermanos. ¿Hay alguien que quiera descansar en Dios en esta hora? ¿Alguna carga que tengas en tu corazón? ¿Algún problema, alguna preocupación, alguna petición en donde el desasosiego ha invadido tu ser? Necesitas descansar en Dios. Dios es todo lo que necesitamos. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Necesitamos estar más cerca de Dios, mis amados. Cerca de Él podemos disfrutar la sombra que Él proyecta. Y mientras estamos concentrados, yo le invito a que haga una oración a Dios y dígale: Señor, yo quiero estar más cerca de ti. Señor, yo quiero estar cerca de ti. Señor, no quiero estar alejado. Yo quiero descansar en ti, Señor. Hay tantas cosas que me preocupan, que me acongojan. Hay pensamientos, Señor, que a veces no veo claridad y lo siento como nublado mis pensamientos, pero quiero descansar en ti, Señor, en tus promesas, en tu palabra. Señor, en ti hay descanso verdadero. En ti puede descansar y reposar mi alma, Señor. Solo al abrigo tuyo, Dios, al abrigo tuyo. Mientras usted está en oración, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor como su Salvador personal, en este día te hago la invitación. Te hago la invitación y te digo: necesitas de Dios y Dios está aquí para ti. ¿Quiere alguien entregar su vida a Jesús como su Salvador personal y decirle: yo quiero entregar mi vida a Dios? Yo quiero entregar mi vida al Señor. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano ahí donde está en señal de que recibe a Jesús como su Salvador personal? Dios te bendiga. Dios bendiga a este joven que está acá. ¿Hay alguien más que quiera hacerlo en esta hora? ¿Hay alguien más que quiera entregar la vida al Señor? Dios bendiga a este joven. Dios te bendiga. El Señor está aquí. ¿Hay alguien más que quiera entregar su vida a Jesús, que diga: yo quiero este refugio, yo quiero este consuelo, yo quiero que el Señor esté en mí? ¿Hay alguna persona más? Si no, vamos a orar por él.
Invito a todas las personas que hagamos esta oración y te invito a ti también que levantaste la mano, que le digas en esta